Buenos días a todos. Buenos días, no, Neuer siempre saluda tan cordial. Em, Vamos entonces hoy a continuar con el tema de switching. Es probable que nos queden, de teoría, nos queden unas dos clases relacionadas con la primera parte del curso. Y de ahí vamos ya a, quedan una práctica este viernes y otra práctica que se tome por ahí otras dos sesiones. Entonces, básicamente quiere decir que el 20 de septiembre ya tendríamos el tema para el primer examen. Entonces, después del 20 de septiembre, miramos cómo están las cosas, pero probablemente o sea, la siguiente semana yo les envíe el examen. Ya tienen unos, pues más o menos 5 o 6 días para desarrollar el examen y sustentamos la siguiente semana. Pero conversamos con más tiempo, pues tampoco, sino para que tengan en la cabeza que ya más o menos quedan 2 o 3 semanas para empezar el examen. Y recuerden que el examen es un ejercicio que ustedes se llevan y la evaluación es la sustentación. O sea, no tenemos cosas, bueno, sí tienen que hacer algo escrito porque es como, hay una fecha límite para juntar, pero la nota es la sustentación. Bueno. Voy a Una compartir por acá. preguntita. Señor, Sobre el tema del seguimiento, profe. sí. ¿Eso para cuándo y qué debemos de presentar? Bueno, entonces el tema de seguimiento, ya todos para esta semana deberían tener un tema definido. Eh, Bien sea porque ustedes lo definieron igual, si lo definieron, si ustedes escogieron el tema, la recomendación es escríbanme hablando pues como, hey, este es el tema, esta es la pertinencia del tema, porque esto tiene que ver con redes. Eh, Como para que revisemos el alcance. Entonces, con eso, usted, pues, en el documento que les estoy mostrando, que ya hay varios que han podido, pues, como escribir ahí, ponen su tema. Y la próxima semana, o sea, esta semana tiene que estar definido el tema. Y la próxima semana tienen que al menos tener un documento donde tengan una descripción del problema, es decir, por qué eso es un problema y por qué es interesante y por qué tiene sentido investigarlo o presentarlo y unos objetivos. Esa sería la primera entrega del seguimiento. ¿Para cuándo sería la primera entrega del seguimiento? Yo diría que para el 20 de septiembre. O sea, el 20 de septiembre todos deben entregar un documento donde hagan una descripción del problema, por qué eso es un problema y unos objetivos. Me preguntan antes cuáles eran los objetivos. Vamos, yo ahorita voy a plantear cuáles son los parámetros para entregar ese planteamiento del problema, esos objetivos. ¿Listo? Pero esta semana todos deben tener un tema definido. Yo vi que no por ahí habló unas cosas de las bases de datos. Yo le hice una pregunta, por ejemplo, entonces revisa, por ejemplo, cuál de las bases de datos que te mandé querés explorar. Algo específico, profe. Listo. Sí, o sea, el tema ya tiene que estar definido, o sea, tiene que ser lo suficientemente específico. ¿Cierto? Por ejemplo, Cristian y Valentina me escribieron un correo con 3 opciones. Yo les respondí ayer muy tarde en la noche, o sea, no, pues muy tarde tampoco, pues, para 10:30. Pero les dije, de esos 3 temas que plantean, este es el más sencillo, este me preocupa cómo lo van a implementar y el tercero ya me pareció muy abierto. Entonces, ahí ya más o menos, pues, o sea, hay que definir. Listo, muy bacano si les gusta mucho el tema, pero pues a veces simplemente uno, ok, no me va a complicar, voy a trabajar en un tema más o menos interesante, pero que me deje sacar eso. O sea, la idea de conversen conmigo es que, o sea, que definamos el alcance para que sea un problema de un semestre de una materia de pregrado, que no sea un problema de una tarde ni un problema de un trabajo de grado. Es como, o a veces pues los pelados creen que van a resolver el problema de una maestría en
una materia. Entonces, yo no es que tenga, pues, no es que sea la persona con más visión, pero pues ya más o menos me he enfrentado a problemas, digo, uy, esto está muy complicado. Normalmente lo que pasa es que los muchachos se van o al extremo de esto es muy fácil o al extremo de esto es muy difícil. Normalmente están ahí, o sea, es muy difícil cuando uno está en pregrado entender la magnitud de un problema a resolver, pero pasa, pues a mí también me pasa y todavía a veces a mí me cuesta. Bueno, muchachos, entonces, hoy qué vamos a ver, hoy vamos a ver un tema que va a servir para, no para la práctica externa y no para la siguiente práctica. Y al final vamos a hablar de la práctica del viernes, que el viernes seguramente continuaremos con esa práctica, hablando de esa práctica del viernes. Eh, ¿En qué habíamos quedado? Habíamos quedado en, vimos primero switching, hablamos de switching, hablamos de qué era un switch, cómo se construía un switch, qué era lo que tenía el switch que facilitaba la conmutación. Después hablamos de VLAN, que era la posibilidad de como virtualizar switches dentro del mismo switch. Después hablamos de Spanning Tree, que solucionaba un problema que tenían la conmutación, que era cuando hay un broadcast y hay un bucle cerrado, entonces hay una tormenta de broadcast. Y eso traía otros problemas, resolvía un problema gigante, pero traía otros problemas que era, ok, si yo aprovisionaba varios enlaces para tener redundancia, se anulaban. Entonces, pues no aprovechaba la capacidad completamente agregada y hablábamos, ok, listo, entonces hay un protocolo, pues hay varios protocolos que nos permiten agregar enlaces para que varios enlaces físicos se vean como un único enlace. Entonces lo que hemos ido es, o sea, listo, partimos de conmutación, después metimos los switches facilitaron la conmutación, después eso trajo un problema que no era de los switches sino de los bridge, pero como los switches se construyen con bridge, entonces lo llevan, lo cargan, resolvimos ese problema y ahora entonces listo. Ya tenemos switching tradicional como cubierto. Esas son las cosas que uno normalmente se encuentra en un switching tradicional. Hay otras cosas avanzadas que vamos a ver después la próxima semana. Pero switching tradicional lo cubrimos. Y ahora pues vamos a hablar de, ok, listo. Entonces, yo ya tengo una red, está dividida en diferentes dominios de broadcast. Son diferentes VLAN. Esas VLAN se pueden expandir a lo largo de diferentes switches, pero no se comunican entre sí. Entonces ahora vamos a resolver el problema de cómo comunicamos VLAN entre ellas. ¿Qué teníamos? Teníamos cada VLAN se constituye, perdónenme, como un dominio de broadcast aislado, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho. Y eso lo trabajamos mucho en la práctica anterior, ¿cierto? O sea, mira, hacemos ping entre VLAN diferentes y no había conectividad. Y hacíamos ping entre la misma VLAN y había conectividad. Entonces, ¿esto qué garantiza? Garantiza la conectividad dentro de la misma VLAN. Entonces, la conectividad, ¿con qué la comprobamos? Con un ping, por ejemplo. Y está bien, el ping es un comando que verifica conectividad en capa 3, hasta capa 3. ¿Y eso cómo se logra? Pues se logra con procesos como ARP. Con ARP usted garantiza la
resolución de las direcciones MAC de su propio dominio de broadcast. Entonces, funciona. El problema es la conectividad entre diferentes VLAN, entre diferentes dominios de broadcast. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos pues un equipo que sea capaz de comunicar diferentes dominios de broadcast y ahí los switches no lo pueden hacer. Entonces ahí aparecen los enrutadores. Entonces, cuando veamos enrutamiento, vamos a hablar más de los enrutadores, pero los enrutadores que tienen, los enrutadores son equipos que cumplen dos funciones. Los enrutadores tienen una función que se llama redirección o reenvío. Que lo que hace el reenvío es recibir un paquete y definir por qué interfaz sale el paquete. O sea, esto es básicamente una función que define la interfaz. No, más bien que no define. Que envía un paquete a través de una interfaz. Entonces, esta función, o sea, que hace un router llega, recibe un paquete por una interfaz y lo saca por otra. Eso es una función. Esa función depende de la tabla de enrutamiento. ¿Qué es la tabla de enrutamiento? Una tabla de enrutamiento simplemente es pues, una parte de una base de datos. Es que hay una diferencia entre una tabla y una base de datos. Una base de datos, como se define pues, como ingeniería de software, no es una tabla, sino una colección de tablas que pueden estar, por ejemplo, relacionadas entre sí. Y hay una cosa que se llama el motor de base de datos que permite hacer búsquedas. Pero esto es una tabla. Entonces, una tabla de enrutamiento simplemente tiene dos partes. Una parte que es una coincidencia, o en inglés se le dice un match, y una acción. Entonces, ¿cuál es la coincidencia? La coincidencia es que si hay un paquete con una dirección IP destino, o sea, una red destino X, tome la acción de enviarlo por la interfaz A. O también hay una que vamos a ver más adelante, o un siguiente salto, que el siguiente salto es una IP X. Entonces hay otra red destino Y y la acción puede ser enviarlo por la misma interfaz A o la interfaz B o un siguiente salto diferente. Entonces esa función de reenvío consiste en tomar un paquete que entra y direccionarlo a través de una interfaz según una tabla. Esa es una función del enrutador. Y hay otra función del enrutador, está en azul, que se llama el enrutamiento, que esa la vamos a ver en el módulo de enrutamiento, que acá simplemente vamos a decir que consiste en todos los procedimientos para construir la tabla de enrutamiento.
Ah, el siguiente salto es una IPX, una dirección IPX. Esto es una tabla de enrutamiento. Más pelado. Eso simplemente es eso. Entonces, un enrutador cumple esas dos funciones. Por ahora vamos a simplemente centrarnos en la función de reenvío. Cuando veamos enrutamiento hablamos más de esa función. ¿Por qué? Porque esas tablas se pueden construir de manera manual, es decir, usted como administrador de red va a llenar la tabla de enrutamiento con rutas estáticas, que eso seguramente lo vieron. Y acá lo vamos a reforzar, o sea, vamos a plantear un problema un poquito más complejo. O simplemente de manera dinámica, que esa es la gracia, que es lo que usted hace normalmente cuando tiene redes muy grandes, con muchos enrutadores. Usted lo que hace es que ejecuta un protocolo para que ellos intercambien información y construyan sus tablas. Eso pues vamos a ver algunos principios del enrutamiento por allá. Listo, entonces para conectar VLAN necesitamos eh, enrutadores. ¿Por qué? Porque las VLAN conectadas, o sea, creadas en los switches, mm, o los switches más bien que conectan esas VLAN o que albergan esas VLAN, no tienen la función de reenvío. ¿Por qué? Porque esa función de reenvío dice que funciona con la tabla de enrutamiento, que es una red destino X que sale a través de una interfaz A. O sea, que se encuentra a través de una interfaz A. Y los switches no tienen esa tabla de enrutamiento. Entonces, vamos a plantear eso en este ejercicio y supongamos vamos a trabajar con un solo switch. Y ese switch tiene estos puertos en una VLAN azul y estos puertos en una VLAN verde. Y a su vez tiene un equipo, dos equipos en esta VLAN y dos equipos en esta VLAN. Entonces, si le vamos a poner direcciones, pongámosle direcciones. Esta puede ser la 192.168.0.1 máscara 24. Esta puede ser la 192.168.0.2 máscara 24. Y estas pueden ser la 192.168.1.1 máscara 24 y esta la 192.168.1.2 máscara 24. Son VLAN diferentes. Venga, pongamos por acá que esta, por ejemplo, va a ser la VLAN 10 y esta va a ser, por ejemplo, la VLAN 20. Dos VLAN diferentes. Son dos VLAN diferentes, dos dominios de broadcast diferentes. Así a los switches no les importa las IPs, pues de uno usted configura también las redes conforme a lo que tiene. Entonces, dos redes para dos dominios de broadcast diferentes. ¿Usted podría poner la misma red en ambos e igual se mantendrían las VLAN? Sí, ¿por qué? Porque las VLAN son entidades o son construcciones de capa 2. Entonces no le interesa eso. ¿A quién le interesa? Le interesa a los computadores. Entonces, ya hicimos este ejercicio en la práctica. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este computador quiere enviarle un paquete a la 192.168.1.1? ¿Qué pasa con eso? Ya vimos. Si no tiene gateway configurado, ni sale el computador. Si tiene gateway configurado, busca el gateway a través de una resolución ARP, nunca lo encuentra y ese paquete también se pierde por el timeout. Listo. ¿Por qué? Los computadores también tienen una tabla de enrutamiento. ¿Hasta qué capa del modelo OSI llega el computador? Hasta la capa hasta la capa de aplicación. Entonces, si llega hasta la capa de aplicación es porque tiene capa 3 también, capa de red. Entonces, qué hace el computador acá? Entonces, el computador llega, ok, listo. Entonces, yo tengo que construir esa trama. Entonces, esa trama
tiene una dirección, un direccionamiento MAC, origen y destino, y un encabezado IP con origen y destino. Él la tiene que construir. Entonces las IP ya las tengo. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es mi IP y yo sé cuál es la IP a la que estoy yendo, que es esta. Entonces él empieza a construir, bueno, listo. Entonces yo tengo que enviar un ping. Entonces la aplicación, el módulo de ICMP empieza, ok, listo, tengo que construir el paquete. Listo, entonces ya sé cuál es la IP destino. La IP destino es la 192.168.1.1. A ver si alguien ha hecho algo en el chat. No. ¿Cuál es la IP origen? También sé cuál es la IP origen. La IP origen es la mía, 192.168.0.1. ¿Cuál es la MAC origen? También sé cuál es la mía. Pongámosle cualquier cosa, pongámosle letras para que sepamos. Esa es la A. ¿Qué problema se encuentra? ¿Cuál es la MAC destino? Ese es el primer problema. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es, ok, listo. Entonces, yo este IP destino, ¿dónde está? Entonces, lo primero es que él se pregunta, ¿la IP destino está en la misma red o en la red diferente? ¿Cómo lo sabe? Va y mira su configuración de IP. Bueno, ¿yo qué IP tengo? Yo tengo esta IP con esa máscara 24. Yo soy capaz de determinar si una IP es de mi red o no. Claro, ustedes por ahí les contaron, seguramente el profesor Alexander Leal le dijo, ok, no, para usted saber si dos IPs están en la misma red, lo que hace el dispositivo es que hace una operación AND, una AND, bit a bit. ¿Y cómo se da cuenta si es de la misma red? Si esa operación le da ¿qué? ¿Con qué la hace primero? ¿Con qué la hace? Con la máscara. Entonces, usted básicamente lo que hace son operaciones AND y si con esa máscara usted le da la misma dirección de red que usted tiene, entonces ahí se da cuenta si es la, venga por acá. Si por ejemplo, si tenemos una gráfica que está mejor. Bueno, vamos a ver si esto está. Uf, aceptar todas, no me importa. Listo, entonces vea que usted lo que hace es, usted hace la operación de la IP con la máscara y lo que hace es que resulta con la dirección de red. Si esa dirección de red es su dirección de red, entonces usted puede decir que esa IP está en la misma red. Eso, ¿por qué? Pues esa es la forma de, como, pues, como de que usted tenga un software, una aplicación y se dé cuenta, esa es la forma de usted verificarlo. Pero pues usted acá, a nosotros lo hacemos a ojo. ¿Y qué hacemos? Es verificamos que eso sea de la misma, que eso sea de la misma red. Entonces nosotros hablamos en el paquete IP y volvamos el paquete IP. El paquete IP en ningún lado tiene la máscara de red. O sea, el protocolo IP 500 por 244. Bueno, abrir imagen, una pestaña nueva. En ninguna parte tiene la máscara de red. O sea, al protocolo IP no le interesa saber cuál es la máscara de red asociada a esa IP. Eso, la máscara de red, es algo que se utiliza para la función de enrutamiento, pero eso después lo conversamos mejor. Entonces, él tiene por eso es que usted le configura la máscara de red a su equipo, porque su equipo es un router, pues su computador es un router también. Entonces él dice, ok, listo, esto está en otra red, como está en otra red, yo lo tengo que enviar a alguien que sepa llegar a otra red.
Entonces, ¿quién es ese? El Default Gateway. Que el Default Gateway no es un concepto que solamente está en los computadores, sino también en los mismos enrutadores, que eso lo vamos a conversar. Entonces va al Default Gateway. Entonces la MAC destino de esa transacción debe ser la MAC del Default Gateway. Siempre, 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 que es lo que habíamos conversado, las comunicaciones MAC a MAC tienen que estar dentro del mismo dominio de broadcast. Usted puede saber de antemano si una MAC está en su dominio de broadcast. No, no tiene ni idea. Usted no sabe que se conectó a su dominio de broadcast, no sabe que se conectó a su red. Y las MAC, a diferencia de las IPs, no se pueden agrupar. Usted puede agrupar las IPs. ¿Cómo? Con la dirección de red. Y la idea es que usted las pueda agrupar, porque la dirección IP es lógica. O sea, eso no es algo que está fijo en su computador, o en su celular, o en su tablet. Es algo que puede cambiar. Y la gracia es eso. ¿Por qué? Porque usted como está, la gracia de IP es proporcionar un direccionamiento, por ejemplo, para Internet. Entonces, si usted hoy se mueve desde Colombia, no sé, a otro país, usted se puede llevar su computador y puede seguir ingresando a donde ingrese, bueno, a menos pues que haya bloqueo más arriba, pero suponiendo que no hay bloqueos, usted puede ingresar a cualquier parte. ¿Por qué? Porque las IPs permiten agruparse según donde esté, pero la MAC nunca cambia. Entonces, por eso es que hay procesos de descubrimiento de MAC y solamente está solamente funciona en la capa 2. Alguien alguna vez me hacía una pregunta, bueno, y si ya están las MAC, ¿para qué nos complicamos con poner IPs? Entonces hagamos como un enrutamiento de MACs a nivel, pues en Internet, porque entonces ustedes por ahí les contaron, hay escasez de IPv4, ya no hay IPv públicas, entonces ¿cómo nos vamos, o sea, cómo vamos a garantizar la conectividad? Entonces usted vamos a dar cuenta que a la final terminamos haciendo un montón de piruetas para poder garantizar conectividad completa en todo Internet, o nos inventamos IPv6, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Mac? Porque piense que Internet es una serie, esto ya es pues como más, eso lo vamos a dar con más calma, pues como Internet es una serie, una conexión de un montón de enrutadores que conocen un montón de redes. Entonces los enrutadores, cuando les llega un paquete, ellos tienen que buscar una tabla, una coincidencia para tomar una acción. Entonces, si usted tiene agrupados un montón de hosts bajo una red, la cantidad de entradas que usted puede disminuir versus si los tuviera uno a uno, pues es gigante. O sea, por ejemplo, una sola y dirección de red máscara 16 puede alojar 65.000 hosts, 65.536, 34 hosts. O sea, usted está agrupando 65.000 hosts en una sola entrada, pero si fuera por MAC, usted necesitaría 65.000 entradas. Entonces eso hace las búsquedas increíblemente complicadas. Entonces por eso usted lo que hace es agregar o desagregar el problema. Entonces, bueno, listo. Entonces para poder llegar a las redes, pues entonces agrupo hosts, pero ya dentro de la misma red sí me peleo con las MAC. Es mi forma de comunicarme. Entonces eso es como una razón por qué usted tiene direccionamiento MAC y por qué tiene direccionamiento IP. Listo, entonces el default gateway. El default gateway, entonces, como se voy a comunicar por MAC, entonces tiene que estar en el mismo dominio de broadcast. Si está en otra red el mismo sistema operativo le dice a usted, hey, el gateway está en otra red. Entonces lo tiene que enviar, él hace un descubrimiento del default gateway, pero como en este caso no está, entonces ni idea, o sea, no lo encuentra simplemente. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues necesitamos a alguien que primero pues tenga interfaces a ambas redes, o sea, que conozca ambas redes. O sea, necesitamos acá un pato
que sea capaz de que tenga como una interfaz a la VLAN azul y el mismo pato que tenga una interfaz a la VLAN verde. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a alguien que sea capaz de descubrir host en la VLAN azul y descubrir host en la VLAN verde. Y ya internamente pues sea capaz de intercambiar información entre ellas. Pero necesitamos eso, o sea, necesitamos una pata a la VLAN azul y una pata a la VLAN verde. Entonces, usted podría tener un equipo que tenga una interfaz a la VLAN azul y una interfaz a la VLAN verde. Entonces, esta interfaz, porque yo sé que ustedes han configurado un router y lo vimos por allá, cada interfaz del router, como mínimo, pertenece a una red. Entonces, esta interfaz va a pertenecer a la red azul y esta interfaz va a pertenecer a la red verde. Como eso pertenece a la red azul y la red verde, entonces póngale direcciones de esa red. ¿Por qué? Porque estas interfaces, la interfaz azul y la interfaz verde, son dos hosts. Así sea un solo equipo. O sea, no asocien que es que un host es un equipo, un host de una red es un equipo. No. Puede ser una interfaz. O incluso más adelante vamos a ver que una interfaz puede pertenecer a varias. O sea, puede tener varias direcciones IPs. Y creo que hoy vamos a ver algo pues así. Entonces, ¿qué dirección voy a poner acá? Ah, voy a poner la 192.168.1.254. ¿Máscara qué? Máscara 24. Es muy importante que a los hosts se le configure la máscara porque así ellos van a saber si el proceso, los procesos que tienen que hacer, tienen que ir al default gateway o son internos. Si yo, por ejemplo, le pusiera a estas máscara 25, por ejemplo, eso quiere, o sea, miren que tengo una configuración así y por error le puse a la B máscara 25. ¿Qué puede pasar? Cuando, por ejemplo, ustedes están configurando y hacen un subnetting, tienen máscaras, por ejemplo, 27 y por error le ponen a uno máscara 24 y ustedes no les funciona. Entonces, si yo le pongo máscara 25, él va a creer, si le hago ping a la 11, él va y mira su máscara y, perdón, máscara 25 no, qué pena muchachos. Máscara 23, perdón. Máscara 23. Si yo le pongo máscara 23, o sea, me corro uno hacia la izquierda, él va a creer que la 1 está también, o sea, la 1 está también en su red. Si usted mira, entonces, bueno, máscara 23. Yo digo, bueno, listo, 192, 168. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Él va y coge eso y dice, ok, ¿cuál es mi dirección de red? Mi dirección de red es máscara 23. Esto es 192, 168, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Él hasta dónde va a hacer la operación? Él la va a hacer hasta ahí. Entonces él va a decir, no, hago la AND, me da lo mismo. Si es de mi red, busco la dirección MAC de este. Nunca lo va a encontrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso está partido en VLAN, entonces el ARP solamente se queda en la misma VLAN y nunca le llega el ARP. Entonces vea que dependiendo de la configuración, los errores son distintos. Y el diagnóstico que usted hace es diferente. Entonces, por eso es que yo insisto en identificar diferentes escenarios. Y yo normalmente les hago las preguntas con esos diferentes escenarios. Porque si usted no se considera su escenario, usted no se va a demorar más resolviendo un problema. Y esto, pues de alguna manera, eh, pues parte de todo esto y parte de lo que ustedes hacen acá no es solamente crear cosas o o sea, o levantar cosas en su como en su primer funcionamiento, sino también trabajar sobre problemas sobre situaciones que ya están funcionando. O no sé si, bueno, creo que ese enfoque casi no lo hacen en la universidad. Yo creo que pronto.
porque ustedes siempre es como que listo, es el problema y lo montan de cero, pero pocas veces ustedes llegan a algo que esté funcionando y lo arreglan. No, eso lo ven poquito, que eso es lo que más uno ve en la realidad. O sea, normalmente usted llega a una empresa y ve, eh, esta red ya la montaron hace 10 años. Entonces usted empieza a resolver problemas sobre esa red. O, por ejemplo, tienen los que les gusta el control, yo no sé nada de control, pero no sé, tienen algo, una planta funcionando y hay ciertos problemas y ustedes tienen que ya mirar el código que alguien hizo en un micro. Yo creo que de pronto Felipe Cabarcas es uno de los que pone ejercicios así como de ingeniería inversa, como que vea qué pasó acá, o sea, le pone un código a uno, creo pues, no sé. ¿Usted ya vio clase con Cabarcas? Ah, no vio digitales, o ya vio digitales. Ah, ¿cómo? Vea ahí, Johan, de una. Pero entonces, eso sí es, o sea, y sería como, ve, podría ser algo interesante. Yo ya lo he hecho, pues, que, por ejemplo, el examen de esto, yo les entregué algo que está malo, y que ustedes lo arreglen y que expliquen qué encontraron. ¿Sí o qué? Entonces, miren que esto puede pasar y puede que les pase, pues les puede pasar porque cuando ustedes hacen un subnetting, ustedes simplemente ponen eso ahí, eso le pone la máscara 24, pero no la máscara 24, sino que era la máscara 27, entonces está buscando una dirección que él cree que está en la misma red, pero no. Entonces acá viene, listo. Entonces tenemos eso, entonces vamos a tratar de configurar eso. Entonces eso tiene, esto es acceso, esto es una interfaz de acceso. Esta es una interfaz de acceso, esta es una interfaz de acceso. Ahora el problema viene es, ¿esto es una interfaz troncal o esta es una interfaz troncal o acceso? Entonces, siempre que usted se enfrente a eso, usted se pregunta, listo, ¿esta interfaz va a manejar o va a enviar o va a recibir tráfico de una única VLAN o de varias VLAN? ¿Ustedes qué dicen en estos casos? ¿Van a recibir tráfico de una o de varias VLAN? Esta interfaz, esta única interfaz y esta única interfaz solita. Como van a ser de la vila en particular, o sea, van a estar en la vila en particular y solamente van a recibir, ¿quién se va a encargar de intercambiar la información? Este tipo acá. Entonces esto va a ser de acceso de una única vila y esto va a ser de acceso de una única vila. No, Dier dijo muy bien, de una vila. Démosle, utilicemos los emojis. Eso. Bonificación. Bueno. Si recibe 5 emojis, tienen 1.1 de bonificación. No, porque acá también les doy los emojis. Los ponemos por ahí. Pero pues, pero vea. No, pero vamos a ver si llega. Bueno, no. No dije de quién. Ahora, esa se vale. Entonces, no, ya tiene 1.1 de bonificación. Pero ya de ahora los emojis son míos. Solo míos. ¿Ya cuántos recibo? 1, 2, 4, ya 6. Señor. ¿Cuál? Esta. Esta. Esta es la máscara de red. O sea, ¿qué pasa? Lo que quería hacer acá es, por ejemplo, este equipo quiere enviar un ping a este equipo, pero la máscara está en 23 y no 24. Entonces, si la máscara en realidad es 24, usted dice, es una red diferente, tengo que enviarle un gateway. Pero si la máscara es 23, vea que yo comparo hasta dónde. Comparo hasta el bit 23. Y esta dirección, esta de arriba, es la 192.168.1.1. ¿Sí o no? Y esta es la dirección de red 192.168.00 máscara 23. O sea, va hasta acá.
Entonces vea que a pesar que en la realidad usted quiso configurar dos redes diferentes, este equipo B va a creer que esta IP está en la misma red. ¿Por qué? Porque usted comparó las dos direcciones de red, hizo la AND y le dio la misma dirección de red. Entonces dice, ok, concluyo que es mi misma dirección de red. Entonces voy a buscar, es la MAC de ese equipo, pero nunca le va a responder porque está en una VLAN diferente. Entonces es como ir revisando diferente error. Entonces vamos a montarlo. Entonces tenemos un solo switch, tenemos un computador, otro computador, conectamos esto, cable directo, acá, esto, cable directo, acá, y un enrutador. 1941 puede funcionar bien, no hay problema. Y acá, cable directo, vamos, entonces esta va a ser la que va a la 02 y esta va a ir a la 06. Listo. Entonces, vamos con esto, vamos a configurarle las IPs, 192.168.0.1, está bien, ¿sí? Por ahora no configuremos gateway, ahorita hablamos de eso. 192.168.1.1. Listo. Entonces acá tenemos claro, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es, si intento hacer ping entre PC1 y PC0, ni siquiera va a salir del PC0, pues porque no hay un gateway configurado. Vea que ni siquiera se genera ninguna RP, dice el default gateway is not set. ¿Por qué? Él hizo la operación, vio su máscara, se dio cuenta que era otra red, dijo destination IP address is not in the same subnet, la IP destino no está en la misma subred, entonces tengo que enviarlo al gateway, no lo encuentro. Entonces ya después usted llega y dice, ok, configuremos el gateway. ¿Qué va a ser el gateway? El gateway va a ser una IP en la misma red. Puede poner la que quiera, puede poner la 010, la 011, la 025, la que quiera. A mí, esto puede ser, usted puede decir, eso es una falla de seguridad. Puede ser, sí. Así. Usted revelar cuál es el gateway significa que, pues, puede, o sea, o sea, muestra quién es un punto neurálgico en la red y lo puede tumbar. Sí, también. Pero normalmente no es tan sencillo, pues, como, bueno, no, eso también se ve, pues, ataques internos. Pero en esta clase, pues, nosotros simplemente estamos hablando por ahora de los mecanismos que permiten habilitar conectividad en capas y capas. Entonces, a mí me gusta poner direcciones extremas. Por ejemplo, la primera de la red o la última de la red. A mí me gusta poner eso. ¿Por qué? Porque le ayuda a usted como mantener como una estructura y acordarse dónde está el gateway y probar ping al gateway y probar diferentes cosas. Entonces a mí me gusta ponerlo la última o la primera. Y ustedes van a ver que normalmente cuando ustedes se conectan, siempre el gateway es la punto .1 o los que tienen Tigo, es muy de Tigo utilizar la 254, la última de la red. Listo. Y acá configuramos el gateway. Bien. Listo. Entonces ahí tenemos dos equipos con su gateway configurado. Ya viene una consulta RP. Esa consulta RP, ¿por quién pregunta? Vea que acá dice 254, Destination IP. Eso es el payload del aire, lo que va en el ARP. Entonces, él está preguntando por su gateway. ¿Qué pasa? Ese gateway no existe. Entonces, simplemente ese ARP muere sin ser respondido. Bueno, ¿por qué se da ahí? Porque no he configurado las VLAN. Listo. Por eso está ahí. Entonces, ahora vamos al switch y configuremos las VLAN. Esto también ya más o menos lo hemos visto. Voy a configurar las VLAN, el puerto del 0 del 1 al 5 en la VLAN 10 y del 6 al 10 en la VLAN 20. También lo hemos visto. Fase Internet 0, 1,
al 5, modo acceso, VLAN 10. Listo. Y vamos a desde el 6 hasta el 10. Señor. Ah, sí. Cuando, o sea, dice que no, pero me hace la tarea y la crea de una vez. Sí, sí, sí. La crea, sí. O sea, eso es perezoso, pues, de mi parte. Porque usted debe crear una vila, le debería poner un nombre, ¿cierto? Cosas así, pero no me importa. Pues, o sea, sí, o sea, como que de pronto si algún día sacamos un curso como de diseño y de buenas prácticas, ahí sí me importa. Pero por ahora, entendamos, o sea, es como el funcionamiento. Pero sí, o sea, o sea, sí, lo normal es primero crear la vila. Recomendación, primero crear la vila. Yo no lo voy a hacer. Esa materia podría, estamos, o sea, podría hacer algo que se llama como gestión de redes, podría ir en gestión. Eso en la última, yo creo. Eso yo creo que o sea, las materias, es que el diseño es muy complejo. Ahí puede quedar una materia de diseño, tiene que usted haber visto todo, pues como muy bien, manejar bien, porque de hecho usted, bueno, ya me voy a desviar. Las empresas de telecomunicaciones, bueno, y muchas empresas, pero particularmente las empresas de telecomunicaciones, tienen como, en la parte técnica, tienen como tres áreas grandes. Una que se llama operaciones, otra que se llama ingeniería o despliegue y otra que se llama planeación. Entonces, en operaciones, usted lo que hace, que es donde ustedes probablemente empiezan a trabajar, si trabajan en telecomunicaciones. En operaciones, usted lo que hace es, tengo una red desplegada, la opero. O sea, yo lo que hago es lidiar con los problemas de la red actual. Después viene un área que se llama ingeniería, que lo que hace es instalar capacidad nueva. Listo, o sea, la red crece. Entonces yo instalo capacidad nueva. ¿Por qué? O desinstalo capacidad según lo que necesito. Entonces es el área como que se encarga de ingresar, o sea, ingresar nuevos equipos a la red, aumentar la capacidad. Y hay una que es la de planeación que diseño. O sea, que dice, la empresa va para esto, entonces tenemos que implementar estas tecnologías, tenemos que crecer de esta manera. Entonces, normalmente usted dónde entra, usted entra en operaciones, porque usted en operaciones aprende de los equipos, aprende las tecnologías. Y ahí puede pasar, por ejemplo, ingeniería, porque usted ya sabe más o menos qué tiene que instalar. Y al final de su carrera, usted siempre ve en planeación a viejitos, pues diciendo hacia dónde va la empresa. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un conocimiento más amplio. Entonces, normalmente para usted hacer diseño, usted tiene que tener un conocimiento de muchas cosas. Entonces, yo diría que sería la última materia que usted después de ver toda la red. Yo cuando estudié, que yo no estudié en mi pregrado acá, yo no soy de acá, donde yo estudié había una línea muy fuerte que era la inalámbrica. Ya había, la última materia que usted veía de inalámbricas era diseño de redes inalámbricas. Y era la última, pues. Entonces sí, yo creo que era de última. Pero acá uno medio tira como parámetros de diseño, pues. Pero bueno, entonces acá le decimos que switch for access VLAN 20. Entonces ya tenemos esto y está unos en VLAN 10, otros en VLAN 20. Listo el switch, listo los equipos. Hasta acá llegamos en la práctica pasada. Obviamente con más cosas. Sí, ok. O sea, ustedes en la práctica asociada a esto, pues no van a tener un solo switch, sino que van a tener cuatro switches, tres switches. Tres, poquito. Vamos al router. Entonces el router tiene dos interfaces. Y acá viene, entonces, lo que hemos visto. Entonces dijimos, una interfaz de un router es un host. Entonces tiene una IP. Entonces, la Fast Ethernet, la Gigabit Ethernet 00 va a la Fast Ethernet 02, que es de la VLAN 10. Entonces, bueno, miremos acá, allá ahora donde está quedando. Miren que está en lo mismo, lo que pasa es que la ARP
¿Pero por qué? Ah, bueno, pero espérate. ¿Hasta dónde lo pegué? Ah, es que lo pegué al 5. Es que así no se puede. ¿Qué cuando? Eh, acá, cancha. Chao. ¿Te imaginas haber borrado el computador? Tanto trabajo. Ahora sí, a las 7. Entonces vamos al router ya. Y vamos a, primero entonces, vamos a encender las interfaces, porque las interfaces en el router vienen por defecto apagadas, pero quiero que veamos algo. No, es Gigabit Ethernet. 0, 0. Otra cosa, miren bien cómo llaman las interfaces. Por ejemplo, en este router las interfaces no son fast, sino que son giga. Gigabit Ethernet 0, 0 y le decimos no shutdown, simplemente para encenderla, y la 0, 1 y le damos no shutdown. Entonces vea que ahí se encienden las interfaces. Shutdown nada más. Es porque por defecto viene con el comando shutdown, entonces usted lo borra. Eso pasa pues, sí, es cosa así pues. Pero normalmente usted se va a dar cuenta que los routers en general vienen con las interfaces apagadas y los switches con las interfaces encendidas por defecto. Entonces, yo les había dicho, el router tiene una función que es la de reenvío y eso se basa en la tabla de enrutamiento. Entonces usted tiene, lo más importante en el router, cuando usted está administrando un router, es poder ver la tabla de enrutamiento. Constantemente les voy a decir cuál es la tabla de enrutamiento de ese router. Y el examen de enrutamiento va a ser con las tablas de enrutamiento, que usted me muestre lo que, o sea, lo que está haciendo con la tabla de router. Entonces usted, como es, va a haber un parámetro, usted dice show IP route. Tranquilo, eso también, yo les doy los comandos, no los tienen que aprender. ¿Y qué hay en la tabla de enrutamiento actualmente? No hay absolutamente nada. No hay nada. ¿Por qué? Tiene sentido, no he configurado nada. Entonces vamos a configurar las, las interfaces. Entonces lo primero, la interfaz Gigabit Ethernet, esto tiene una IP address 192.168.0. ¿Qué pasa si yo le pongo una IP diferente a la que puse en el gateway que configuré en el computador? Pues no va a funcionar porque va a buscar una MAC de una 254, pero en realidad el gateway es la 10, entonces eso nunca se va a encontrar. Entonces esto tiene que ser consistente, o sea, lo que usted configura acá es consistente con lo que configuró en los computadores. Entonces esta es la 254. Máscara, 0. 55, 55, 0. Vamos a ver otra vez la tabla de enrutamiento. Vea que ya lo que hace es que ya levantó una red. Después hablamos de la N. Levantó una red que le dice que está C, que está directamente conectada. Y le dice que la 192.168.0.0 máscara 24 está directamente conectada a través de la interfaz 00. Entonces ahí usted ya le está diciendo cuál es la acción que va a tomar cuando recibe un paquete que va para esta red. O sea, si el router recibe un paquete que va para esta red, lo que va a hacer es que la va a enviar por la interfaz Gigabit Ethernet 00. Eso tiene unos detalles que en el módulo de enrutamiento lo vamos a ver. Y últimamente los iOS de Cisco están incluyendo también la máscara 32, pero vea que es la misma acción. O sea, estas dos entradas sirven básicamente para lo mismo. O de hecho, esta no sirve tanto. Eso, ¿cuándo sirve? Cuando usted, bueno, no, cuando usted se va, le llega un paquete que es para usted mismo, pues. Sí, ok. Pero esta podría funcionar perfectamente también. Sí, eso es como una loopback local. Eh, la levanta pues como para hacer pruebas ahí, pero eso lo tienen, o sea, eso lo tienen, los computadores tienen esa ruta, por ejemplo. Pero yo digo, no tiene como necesidad de mostrarla, o sea, ok, o sea, esta funciona también para eso. Lo que dice Cristian, sí, una loopback, después lo vamos a ver, pero una loopback es una dirección
que es la propia, que sirve, por ejemplo, para hacer pruebas. O sea, ¿cómo yo me doy cuenta que mi protocolo, pues que mi stack de protocolos TCP/IP está funcionando? Entonces yo hago ping a una externa, pero entonces yo cómo sé que la externa no está caída. Entonces yo me hago un ping a la mía. Si me hago ping a mí mismo, yo verifico que todo mi stack de protocolos, o sea, que localmente yo estoy funcionando bien. Eso, para eso se utiliza pues como esa dirección. Yo me puedo hacer ping a mí mismo, claro, para verificar. Esa es una de las verificaciones que yo normalmente hago cuando no tengo conexión a internet. Miro si yo me hago ping a mí mismo, es decir, si mi configuración de IP está buena. Listo. Entonces, vea que la sube. Y después vamos a la 01 y configuramos la IP del otro gateway, que es esta. Y volvemos a ver la tabla de enrutamiento, ya que ya subió la 1.0, que está directamente conectada por la Gigabit Ethernet 0.1. Entonces eso, en la función de enrutamiento que hemos hablado, quiere decir que cuando algo vaya para la 192, o sea, es la red destino, o sea, la 192, 168, 00, cuando yo reciba, cuando el router reciba un paquete, mira la dirección IP destino. Ojo, enrutador solamente enrutamiento clásico, el enrutador solamente, porque alguien algunas me dijo, no, eso es falso, yo puedo enrutar por fuente. Sí, pero en enrutamiento clásico, usted solamente mira la IP destino. Entonces, la IP destino, él ve un paquete que tiene una IP destino que está dentro de esta misma red, o sea, entonces él hace una operación AND con esta dirección de red, y si le da la misma dirección de red, entonces ya sabe que tiene que tomar esta acción, enviarla por esa interfaz. Si va para la 1 algo, él mira, hace la operación, le da para eso y toma esta acción. Entonces esa es la acción de reenvío. Entonces vamos a ver ahora qué pasa con el proceso completo. Show all none, edit filters, ARP e ICMP. Vamos a ver si dice todo bien o si, como es muy probable, la haya cagado. Entonces viene esta consulta ARP. Esta consulta ARP, ¿por quién pregunta? Pregunta por el gateway. ¿Eso a quién se envía? A todos los de esa misma VLAN, o sea, a todos los puertos de esa VLAN. Entonces ese ARP, ¿a dónde va a llegar? A todos los puertos de esa misma VLAN. Entonces se envía a través del puerto de la izquierda del router, así. Y el router responde. ¿Por qué? Porque esa interfaz, que es un host, tiene una dirección MAC que corresponde a esa dirección IP. Él ya responde y llega ahí la respuesta. Viene el paquete ICMP. Ese paquete ICMP, a ver si esto me da. Hey, pero no me da. Bueno, ese paquete ICMP, pues como para ampliarlo. La dirección destino, MAC, ¿quién es? Es el gateway. No me cree, vea. 5401. Es que, o sea, la idea es dude, ¿cierto? Siempre dude de lo que yo le digo. No, este no es, este acá. ARP menos A. Vea que el gateway tiene esta physical address, o sea, ya resolvió eso. Entonces ese ICMP va para esa destino. ¿Y cuál tiene la fuente? Tiene la propia. Pero en IP, ¿cuál es la destino? La destino es la 1.1, o sea, el otro computador. Es lo que hemos hablado. Hay una diferencia entre las comunicaciones dentro de la LAN, porque vea que se hacen con las MAC que están dentro de la LAN, o por fuera de la LAN, que se hace ya es con la IP. O sea, la IP me permite salir de la LAN. Entonces eso ese ping llega acá al router. Entonces, ¿qué hace el router? El router toma ese mensaje ICMP y dice, eh, pues primero como que es lo que él llega y la busca en su tabla, pues como en su tabla de local, como mira si eso la conoce en la local, dice que no, entonces lo pasa a la routing table. Entonces siempre él hace un proceso primero en la capa 2 diciendo, ok, esto lo conozco lo conozco en mi propia red. No, es una red diferente, lo paso a la tabla de enrutamiento y lo que dice, voy a buscar en la tabla de enrutamiento, encuentro un routing entry a la destination address
O sea, voy, hago, empiezo a hacer operaciones en las entradas de tal enrutamiento hasta que encuentre una. Y dice que el destino está directamente conectado y lo que hace es poner el destino como el siguiente salto. O sea, lo que hace es, ok, listo, entonces ya voy a coger esto, voy a cambiarlo, porque ya yo lo tengo que enviar es dentro de esta otra red local, o sea, lo voy a pasar a una interfaz. Y pues el TTL. Entonces, ¿qué pasó? Acá, ¿qué pasó? El router recibió el ping, pero el problema es, él sabe para dónde va ese ping, que va para este, pero el problema es no sabe cuál es la dirección MAC de este man. Entonces, mientras resuelve eso, el timeout del ping se acaba. Entonces se pierde el ICMP, pero él hace la resolución ARP. ¿Preguntando por quién? Preguntando por la 1.1. ¿Y cuál es la fuente? La 1.254. Entonces vean cómo cambia los valores de cada uno de los protocolos. Eso llega, la dirección ARP, el consulta ARP se resuelve. Obviamente ahí se perdió el ping, pero ya ahí va a decir como que, hey, volvamos acá. Vamos acá. Entonces vea que entonces se perdió ese ping. Listo, sí. ¿Por qué? Porque el timeout con las resoluciones ARP se consume. Pero entonces usted vuelve a hacer otro ping. Por eso es que cuando usted hace ping en el sistema operativo por defecto, en Linux manda pings infinitos. En Windows manda al menos 4. Entonces, ¿por qué? Pues porque el primero normalmente por todos los procesos ARP se va a perder, o incluso el segundo. Entonces vea que ahí ya ese ping cambia. Si usted mira este mensaje ICMP, el inbound. El inbound tiene destination address 5401, o sea, la MAC de la interfaz del file system. Y si usted ve el outbound, lo que sale, vea que el destination address es 54, perdón, el destination address es 2E1D. Mire que lo que le hizo es toma un paquete con unas características en capa 2 y sacó un paquete con unas características diferentes en capa 2. O sea, está moviendo entre dominios de broadcast. Lo que le hace, pero vea que si usted mira el inbound, el source y el destination IP es las mismas que el source y el destination del outbound, pero estas son diferentes. Entonces él lo que hace, el router lo que hace es que como sabe, como tiene patas a ambos dominios de broadcast, él es capaz de hacer procesos de resolución ARP en ambos dominios de broadcast y por eso es que funciona. Obviamente, eso o sea, ¿qué le permite hacer eso? La tabla de enrutamiento, saber cómo llegar a diferentes redes. Entonces ya ese ping se completa, eso baja por eso. Y una cosa, pues, este paquete va a tener tag de la VLAN. No. ¿Por qué? Todas las interfaces involucradas en este proceso son de acceso. Entonces nunca hay un tag de la VLAN. Y eso llega, se devuelve y resolvimos el problema de conectividad entre VLAN. ¿Preguntas hasta acá? No. Bueno, espero que en el laboratorio sí haya. Empiecen a probar con esto. Señor. Como estamos usando el gateway de rutas, podemos conectar la conectada. Eh, Sí, pero no podemos Entonces, si ponemos troncal en el switch, ¿cómo llegaría el tráfico? El tráfico se enviaría por el troncal con el tag de la VLAN. No, con de la 10, con el de la 20, con el que venga, de donde venga eso. Entonces el router que va a ver se va a encontrar con ese tag y no va a saber qué hacer. Pues lo podemos hacer. Ven, yo copio esto, que es que lo vamos a necesitar ahorita. Eh, no, no, o sea, ¿dónde es un enlace troncal? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Cuándo ustedes utilizaron un enlace troncal?
O sea, o bueno, o cuál es, o sea, ¿qué característica, qué diferencia el enlace troncal del enlace de acceso? O el enlace VLAN-AWARE del enlace VLAN-UNAWARE. Es entre switches, sí. Pero, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué yo pongo un troncal entre switches? Exacto. Entonces, la gracia del troncal es que pase tráfico de diferentes VLAN, mientras que el de acceso de una sola VLAN. Entonces, ¿cuándo usted necesita un enlace troncal? Cuando necesite pasar tráfico de muchas VLAN. Básicamente, si usted no necesita tráfico de muchas VLAN, no utiliza un enlace troncal, utiliza un enlace de acceso. ¿Por qué? Porque para usted tener tráfico de varias VLAN, usted está adicionando un overhead, pues. O sea, usted está adicionando un encabezado adicional, pues está adicionando un encabezado a ese paquete y está complicando la cosa. Entonces, si usted nada más de una VLAN, no utiliza enlaces de acceso. Pero entonces vamos a, es la 02 creo, switch for mode trunk, no switch for mode access, no switch for access VLAN 10. Y el otro era la 6, ¿cierto? No switch for mode access, no switch for access VLAN 20 y switch for mode trunk. Esperemos a que suba. Entonces acá voy a hacer algo y mientras esto miremos a ver qué comportamiento tiene. Entonces esto tiene un problema y es, suponga que usted tiene 6 VLANs. Entonces, ¿cuántas interfaces en el router necesita? Acá tenemos 2 VLAN, necesitamos 2 interfaces en el router. ¿Por qué? Porque cada interfaz del router tiene que ir a una VLAN diferente. Entonces, 6 necesitas 6 interfaces. Los routers no son equipos que tengan muchas interfaces. De hecho, este solamente tiene 2. Es muy común. ¿Por qué? Porque los routers lo que hacen es recibir el tráfico de todas las VLAN. Entonces, esto no se devuelve una solución que seguramente hay una palabra que ustedes han escuchado mucho, una solución escalable. ¿Qué significa que algo sea escalable? Exacto, o sea, que pueda crecer con la menor afectación posible. Eso es una red escalable. Entonces, esto no es escalable porque entonces usted cada vez que entra una VLAN nueva tiene que buscar cómo ponerle un módulo nuevo al router para poder conectar esas VLAN entre sí. Entonces, la solución es utilice una sola interfaz. Voy a poner acá, en la 024. Vamos a ver qué pasa acá. La verdad, me interesa. Vamos a ver cómo lo maneja Packet Tracer. Entonces, ¿qué dice acá? Acá puse esas dos interfaces troncales. Ahí se murió. Entonces dice como, vea que le llegó o sea, le llegó el .1Q, vea que le llegó el TCI, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque es troncal, entonces le llega el identificador del tráfico de esa VLAN. Y lo que dice simplemente el router es como que, o sea, esto no, o sea, esto no, esto tiene como un encabezado de VLAN y acá no hay nada, pues como activado para esa VLAN. Entonces, como yo no sé qué, eso qué tiene que ver conmigo, entonces yo simplemente descarto el paquete. ¿Por qué? Porque le llegó un encabezado adicional. Él no tenía por qué. Entonces, John Bray se adelantó y es crear sus interfaces, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos paso a paso. Voy a borrar acá. Interface, gigabit en el 00. Ah, bueno, no, ¿sabes qué es más fácil? Reload. Listo, entonces, ¿qué tengo? Tengo lo mismo, tengo 2 computadores. Vamos acá para evitar problemas, borremos la tabla RP. Porque cuando, ¿yo qué hice? Yo vieron que lo que hice fue como copiar una topología y pegarla. Eso se trae también toda la información que esté almacenada en los nodos. Entonces a veces vamos a tener problemas porque las tablas ARP siguen ahí funcionando y usted está, como cambiamos algunas cosas de la topología, entonces va a estar buscando max que no existen ya o cosas así. Entonces a veces es bueno borrar esto. Normalmente los problemas
los problemas en este simulador se relacionan mucho con la tabla ARP y en la vida real también. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, como tenemos este problema que necesitamos VLAN necesitamos puerto por cada VLAN. Entonces, si tenemos lo mismo, ¿por qué no? Esto conectado así. Pues, ¿qué tal si conectamos un router a una sola interfaz? Y esa sola interfaz que lleve tráfico de VLAN verde y azul. Entonces, usted una vez ve esto, usted dice, pasamos de interfaces de acceso a interfaces de qué tipo? Troncales. O sea, van a llevar diferentes. Entonces, acá hay un problema. Bueno, listo. Lo de la interfaz troncada en el switch se arregla, breve. Usted ya lo sabe. Pero el problema es acá. Entonces, obligatoriamente, usted necesita un gateway para la VLAN azul y un gateway para la VLAN verde. Eso no se va, eso usted no se va a librar de eso. Obligatoriamente lo necesita. Y eso tiene que estar acá. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hombre, ya pudimos virtualizar switches dentro de switches. ¿Por qué no virtualizamos interfaces dentro de interfaces? Entonces, lo que si usted le hace un zoom a esta subinterfaz acá, eso va a ser un tubo que va a llevar tráfico de la VLAN verde y la VLAN azul, ¿sí o no? Y eso va a llegar aquí. Me comía de bien. Ven. Y eso va a llegar aquí. Acá este router. Esa interfaz física. Entonces, ¿por qué no creamos una subinterfaz azul y una subinterfaz verde? Que esta tenga la 192.168.0.254. Ya Simón se va a ya Simón lo está venciendo el sueño. Y la 192.168.0, perdón, 1.254. Entonces creo interfaces virtuales que lo que van a hacer es que dependiendo de si el tráfico llega con una etiqueta verde o azul, la va a procesar una subinterfaz o la otra. Y así yo puedo crecer de una manera más sencilla a medida que van entrando nuevas VLAN. Entonces ahora viene, listo. Entonces, la idea tiene sentido. ¿Cómo lo identifico? Con el tag de la VLAN, porque me va a llegar porque es un enlace troncal, según el tag a una subinterfaz o la otra. La idea tiene sentido, funciona. ¿Cuál es el problema ahora? Pues configurarla, pero eso es lo mismo que cuando usted se enfrenta con un problema de programación. Ok, listo. No, yo ya sé cómo. A ver, ¿alguien se acuerda de algún programa? Es que yo los tengo pues como más o menos frescos porque estoy dando laboratorio de informática 2. Pero ¿alguien se acuerda de los problemas de las prácticas 1 y 2 de informática 2? ¿Cuál se acuerda? ¿Cuál es el más maluco? ¿El qué? ¿El qué? No, 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 pero de la práctica 1 y la práctica 2, que son muy parecidas a las de informática 1. La serie de Collatz, ¿cierto? Entonces, la serie de Collatz, usted la entiende cómo se genera, ¿sí o qué? Y usted, listo, ya póngalo ahí, o sea, usted la puede hacer en Python, la puede hacer en Java, la puede hacer en Go, la puede hacer en Rust, en lo que quiera, ya entienda cómo, pues, mire cómo eso que usted tiene, lo pone ahí. Entonces, ¿cómo configura eso en Cisco? ¿Cómo configura eso en Juniper o en Huawei? Ese ya es el problema. Pero la idea está ahí. Por eso es que la idea de este curso es darle las ideas e independientemente del fabricante, ustedes las prueban. De hecho, pues, ayer me sacaron la rabia un poquito en la sustentación de las prácticas. Sí, pero, pues, o sea, pero no. Por ejemplo, hay una que es como hallar el mínimo como múltiplo de todos los números desde 1 hasta un n que se le entregue. Y entonces, pues, obviamente tiene unos códigos. O sea, por ejemplo, la recursividad. Eso es algo, o sea, ustedes se sentirían, o sea, hay como ciertos problemas que llaman la recursividad a gritos, por ejemplo, el factorial. Pero incluso
pues a mí, por ejemplo, yo que no lo utilizo mucho, a mí se me dificulta muchas veces como hacer eso, o sea, como hacer el código de una función recursiva. Yo más o menos entiendo, pero eso es como complejo. O yo no sé, ¿ustedes utilizan mucho la recursividad en en su día a día? Porque es algo como que le revienta uno la cabeza un poquito, como que, eh, y pelados con ese código con recursividad en segundo semestre, pero no uno, hay 10. Entonces, obviamente uno les pregunta y eso. Y entonces, yo en plena clase llego y abro ChatGPT y le hago la pregunta del ejercicio y sale exactamente el mismo código que todos tenían con las mismas variables. Entonces, listo, o sea, yo creo que todos hemos copiado código. Pues, Levante la mano el que no haya copiado código, pues. Y se sale de esta clase. Es normal copiar código, ¿cierto? Lo que está mal es como no entender bien esas cosas. Entonces, es como muy particular. Usted le puede preguntar cómo se configura, pero usted le tuvo, o sea, usted tuvo que saber qué tenía que configurar acá, cómo resolver un problema, pues. Listo, entonces, ¿cómo se configura esto? Y con esto terminamos. Entonces, esta interfaz es troncal, o sea, la fase Internet 024 es troncal. Entonces, vamos a configurarla. Y acá, en este router, la interfaz Gigabit Ethernet 00, Gigabit. Lo primero, usted tiene que encender la interfaz física. Si la interfaz física no está encendida, eso no va a funcionar. Entonces, usted lo primero es encienda la interfaz física. Pero ya sobre la interfaz física, usted no va a hacer configuraciones. Usted hace configuraciones sobre las interfaces lógicas que va a crear. ¿Y cómo las crea? En Cisco particularmente, usted dice la interfaz física punto algo. Por ejemplo, por mnemotecnia, usted le puede poner, vea, le va a poner la interfaz física punto 666, sí, ok, listo. Y a esa subinterfaz, yo le tengo que decir que usted es la subinterfaz que tiene que procesar todo el tráfico que venga con la etiqueta de la VLAN 10. Entonces le va a decir que la encapsulación que usted va a procesar, no 1Q, va a ser de la VLAN 10. Eso sí tiene que ser así. Entonces ahí usted ya le está diciendo, esa interfaz va a soportar eso. ¿Y qué falta? Falta la IP. Que eso recuerden que eso es el gateway. Entonces usted ya sí le pone IP address 168.0254 y después va para la subinterfaz, la otra, que miren que yo a la otra, o sea, ¿cómo lo pondría yo? Que la subinterfaz tenga el mismo ID de la VLAN por mnemotecnia, pero eso no tiene nada que ver con el tráfico que va a procesar. Vea que a esa le puse, la de arriba le puse el punto 666, ya esta le va a poner la 20, que sí es de la VLAN 20, y va a funcionar, pues, si no comete errores, que es muy posible que los haga. Y acá le dice encapsulation .1Q, porque recuerden, 802.1Q, 20. Y acá IP address 192.168.1.254. 255, 255. Pero ¿qué pasa? Listo. Miremos la tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento que dice que conoce la 00 máscara 24 por esta subinterfaz y la 10 máscara 24 por esta subinterfaz. Entonces ya son acciones definidas. Vamos a ver eso cómo funciona. Acá, de acá, acá. Viene la consulta RP. La consulta RP, ¿por quién está preguntando? Está preguntando por el gateway. Eso no se cambia. El router llega, lo recibe, responde. ¿Quién respondió? La subinterfaz asociada a ese dominio de broadcast. Porque cuando usted mira este ARP, vea que este ARP tiene un .1Q. Esto ya no me deja, pues no me deja ampliar. No sé por qué. Pero créanme que va a tener la etiqueta de la VLAN origen, o sea, la VLAN 10.
Entonces él lo responde, se genera el ping. Como es una interfaz troncal, ya sabemos lo que hacen los switches. Los switches envían las broadcasts, por ejemplo, por todas las interfaces de la misma isla en la interfaz troncal. Y lo mismo pasa con los únicas. Entonces acá que se genera de nuevo el ARP, ¿por quién va a preguntar? Por la MAC del computador. Entonces ahí vamos a volverlo a generar. Está súper rápido. Viene el ICMP, ya se resolvió todo lo de ARP. Ese ICMP viene con etiquetas ahorita y se completa. Entonces, con este esquema, usted puede tener más VLANs y una sola interfaz. ¿Cómo? Virtualizando. Si miramos el ICMP, entonces, por ejemplo, si miramos el ICMP en este primero que se envió, ¿qué etiqueta de VLAN tiene? Es que eso no se ve. Qué caspa. Entonces, el ping cuando va del computador 0 al computador 1, va desde el switch hacia el router, tiene la etiqueta de la VLAN 10. Cuando va del router al switch, va hacia el PC1, o sea, cuando ese paquete va bajando, cambia de etiqueta. ¿Por qué? Va para la otra VLAN. Miren que acá ya tenemos, esto igual lo vemos en detalle pues en la práctica, no en la práctica de este viernes, sino en del otro viernes. Este enlace ya se vuelve troncal. Acá ya hay etiquetas de VLAN, acá no hay etiquetas de VLAN, porque todos eran acceso. Entonces, vea, se resuelve el problema de conectividad entre VLAN con un router y resuelve el problema de una interfaz por una VLAN con una interfaz troncal. ¿Preguntas? Bueno, con seguridad en el laboratorio vamos a revisar algunas cosas. Bueno, lo último que quería ver era como que conversáramos de la práctica del viernes, ya para que puedan descansar. De la práctica del viernes es un trabajo sobre el tema que vimos la semana pasada, o sea, spanning tree y agregación de enlaces. Ya está ahí, ya está con el reto propuesto. Es una práctica corta, donde en realidad yo creo que nos da para hacerla pues ese día. ¿Cómo hacemos? Llegamos los que tienen que presentar el quiz, lo presentan y los otros pueden empezar a trabajar en esto. Entonces, vean, hay unas actividades iniciales, donde solamente hay dos actividades iniciales. Esta ya la hicimos. Esta la hicimos acá en clase, donde, y de hecho esta también, más o menos. Entonces, acá lo que usted hace es conecta, mira que se apagó, que se quedó encendido, mira cómo quedó el spanning tree, verifica que eso coincida con lo que con la teoría que hemos visto. Miren que la práctica es muy de listar, como que, hey, voy a confirmar que lo que lo que yo vi en clase spanning tree corresponde con lo que están haciendo los switches en la realidad. Entonces, conecte esto, determine cuál es el root bridge, por qué se escogió ese, encuentra los bucles cerrados en la topología, cuántos enlaces se deben deshabilitar. Entonces usted dice, bueno, 2 nodos, 3 enlaces, tiene que habilitar 2 enlaces porque tiene que dar 2 nodos y un enlace. Los roles de los puertos y dibuje el spanning tree resultante, ya que no hay nada raro. En esta, todos los equipos pertenecen a una sola VLAN, o sea, usted puede dejar todo en la VLAN 1, determine cuál es el root bridge, encuentre los bucles cerrados, digo el spanning tree resultante y después agregue los puertos. Eso lo hicimos también, agregamos los puertos. Entonces la idea es que acá verifique cuál es la diferencia entre cuando usted no agrega puertos y cuando agrega puertos. Esto es como entrenamiento. Y el reto es este. Vea esta topología. Entonces en esta topología, allá hay unas VLAN, hay unas cosas de administración, es como una extensión de lo que hemos visto la práctica anterior. Pero acá tiene unas cosas interesantes. Lo primero es escoger manualmente, o sea, que usted determine cuál es el root bridge de la topología. Usted configure y diga, yo quiero influenciar quién es el root bridge. Y explica el criterio técnico. Entonces yo llego y usted dice, vea, yo escogí este. Ok, listo. Yo le pregunto, listo, ¿y cómo lo escogió? Yo lo hice así.
Ay, muestre que sí quedó. Listo, usted me muestra que es el root bridge. Después agregue los puertos y dibuje el spanning tree resultante. O sea, yo le puedo preguntar a usted, muéstreme cuál es el spanning tree resultante, como lo que hicimos en clase, donde usted dice, este es el root bridge, estos son los puertos, son los roles de los puertos. Esto se bloqueó, o esto quedó habilitado. Y vuelva a lo mismo. mm, Recorridos. ¿Qué recorrido? Toma una trama que va desde tal hasta tal. Y a la final tiene estos dos puntos, en lo que yo haría sería como simplemente copiar y pegar esas topologías, o sea, cojo esa topología, la copio y la pego aquí, y le quito un switch y miro qué pasa. Y después le agrego un switch donde yo garantice que ese switch va a ser el root bridge cuando entre. Entonces, hagámoslo con una topología más sencilla. Estos dos puntos son como los interesantes. No. Acá, bloc de notas, la velocidad hecha aplicación. ¿Ustedes cómo les va con Teams? ¿Les gusta? Bueno, y que ya no soy el único. Pues que cuando era Google, todo era. ¿A ustedes les tocó Gmail y eso, cierto? Pues es que yo estoy con Teams hace como 2 años. Ustedes no tienen como 2 semestres en la universidad. Mínimo, sí. Pero tírenme a mí también, que estoy viejo, lo que sea. Entonces, ¿yo qué haría? O sea, que esos dos puntos, o sea, esos dos puntos atienden más a que ustedes entiendan los procesos de Spanning Tree. Entonces, esos puntos dicen como que, ok, usted tiene una topología así, por ejemplo, y usted ya acá determinó que este era el root bridge. Entonces, ¿yo qué haría? Yo haría, como lo que vieron ahora, yo copiaría esto y lo traigo acá. O sea, otra topología nueva. Y elimino, o sea, le digo eliminar ese root bridge. Y miro qué pasa. Y miro quién queda de root bridge. Acuérdense que ustedes ya habían escogido manualmente quién era el root bridge. Entonces lo elimino. Y después cojo esto, la copio, me queda así, ¿cierto? Y agrego un switch. Pero antes de agregarlo, lo configuro para que este sea root bridge. Y lo conecto. Y miro qué pasa. ¿Qué es lo que quiero que verifiquen ahí? Si entra, acá ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando, entonces entre ellos tienen que determinar quién es el root bridge porque lo tienen que arreglar. O sea, sin root bridge no hay spanning tree, hay tormentas de Broca, entonces tiene que arreglar. Pero el problema es aquí. Entonces la pregunta es, primero, ¿afecta inmediatamente el spanning tree? O sea, ¿se recalcula inmediatamente el spanning tree y se pone ese como root bridge? ¿O se prioriza la estabilidad? Esa es la pregunta. ¿Qué se prioriza la estabilidad? Eso entra, tiene todas las condiciones para hacer root bridge en esa topología, pero no va a ser root bridge hasta que, por ejemplo, se reinicie la topología, toda la topología. ¿Por qué? Porque yo tengo unas cosas funcionando y calcular root bridge implica tumbar todos los puertos, el tráfico se para, porque recuerden que ellos tienen que negociar y todos los puertos se ponen en bloqueado hasta que determinen bien cuál es la topología para poder enviar. Porque no queremos tormentas de brote. Entonces, es la pregunta, en realidad, la pregunta importante de la práctica. ¿Listo? Entonces, señor. No. Son preguntas, o sea, ya si uno lee eso ahí, no va a pensar que estás afirmando algo de la teoría. No, no es necesariamente para que mi comunicación seguramente les explique lo que es verdad. Se la valgo, pues. Nos vamos a poner así.
Más punto uno para todos en el seguimiento. Yo lo hice porque yo lo mantuve para No, no, estamos de acuerdo, no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, para que estén más atentos a las... Probablemente me haya cagado por ahí en varios errores ortográficos. Pero ustedes que van a... Ustedes sí estudian acá. Sí. Sí, yo puedo revisar la nota y- Sí las entiendo. No, 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 de, obviamente de este curso, pues. Eso sí, eso es retroactivo, claro. Al menos me dice que están revisando las notas. Listo, entonces ese es el problema, o sea, ese es en realidad lo interesante del reto del laboratorio. Listo. Entonces el viernes seguimos con más tema y con el laboratorio. Listo. Pueden abrirse a hacer sus destinos. No sé si en paz. Profe, muchas gracias. A ustedes, Ahí muchachos. estudié, profe. Pero, profesor, Ah, Mi chocolate. ah, no, usted se perdió. ¿Cómo así? Yo estaba en la clase. Pero no estuvo en las 10. Ah, bueno, ah, sí. Yes. Ah, no, pues ya se acabaron. Después le traigo. Oh.